La Universidad de Cantabria ha desarrollado una metodología pionera a nivel mundial para aumentar la seguridad en las carreteras autonómicas. El Gobierno de Cantabria ha presentado el estudio elaborado por el catedrático Enrique Castillo Ron. Bueno, buenos días a todos. Bien, hoy les hemos citado para presentarles un proyecto que se ha encargado desde la Consejería de Obras Públicas hace aproximadamente un año, algo menos. Y este es un proyecto que representa, yo creo, un cambio en lo que son los hitos actuales en materia de seguridad vial. Es un proyecto que se ha desarrollado en coordinación por la Universidad de Cantabria y la Real Academia de Ingeniería, financiado por la Consejería de Obras Públicas, y un proyecto desarrollado por el catedrático Enrique Castillo y Zacarías Grande, que son los autores intelectuales del colegio, con el apoyo, ya digo, de la Academia de Ingeniería y en conjunto de la Universidad de Cantabria. Bien, cuando empezamos la legislatura, una de las cosas que nos planteamos era que, además de hacer obras y dedicarnos al hormigón, pues también es interesante el avanzar en las nuevas tecnologías, en lo que es la investigación, y nosotros tenemos aquí un campo fundamental, como es el campo de la accidentalidad. En la accidentalidad en las carreteras, y en general en todas las accidentalidades que se estudian, ya sea en ferrocarriles o en centrales nucleares, pues existen distintos procedimientos. Y la verdad es que hasta ahora la mayor parte de los sistemas que ha habido para analizar la seguridad en general son sistemas relativamente rudimentarios, artesanales y, en otro sentido, pues con unos sistemas, digamos, de indicadores relativamente sencillos. Una de las cosas que se echó en falta, y es una de las cosas que Enrique Castillo me planteó cuando yo hablé con él de este tema, es que en general, cuando se analizan las posibilidades de accidente en una carretera, por poner un ejemplo, pues se ve cuál es el estado de la vía, cuál es el estado de la circulación, el número de vehículos, cuáles son las causas de accidentalidad en cuanto a los vehículos y en cuanto a los conductores, si son causas humanas o no. Y en general se suele tener un conjunto de todas las causas en sí, pero sin embargo, no se analiza cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de ellas. Porque no es lo mismo contar que el conductor puede tener accidentes cuando sobrepasa la tasa de alcohol, que luego aplicarle al mismo tiempo cuál es la probabilidad de que un conductor sobrepase esa tasa de alcohol, por ejemplo, o por la mañana o por la noche. ¿Cuál es la probabilidad de que los vehículos circulen a una velocidad mayor de la permitida? Y toda esta combinación, que es un sistema matemático, basado sobre todo en la probabilidad condicionada, es lo que desarrolló la Universidad de Cantabria a través del departamento que dirige Enrique Castillo. Este estudio, que por cierto ya ha sido publicado en revistas internacionales de ámbito internacional y también sobre el que ha mostrado gran interés tanto el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, como la Dirección General de Tráfico, pues avanza en algo que, si bien, como todos los sistemas basados en las nuevas tecnologías, inicialmente no son la panacea, porque hay que contrastarlos luego con otra realidad, puesto que nuestros ingenieros y nuestro personal pues tiene un sistema que tampoco es malo, pues siempre hay que contrastarlo con esta nueva metodología. Les encargamos el diseño y luego la aplicación práctica en unos tramos de carreteras autonómicas, fundamentalmente carreteras primarias, como son la carretera CA132, que es de Torrelavega a Suances, que tiene mucho tráfico, la carretera de la costa, que va desde Torrelavega a Barreda, Santillana, Comillas, San Vicente de la Barquera, o la del interior, que es la penetración hacia el valle de Villacarriedo, Celaya. Son carreteras importantes dentro de la red autonómica y sobre estas han basado ya la aplicación práctica de su estudio. Nos han detectado una serie de puntos, una serie de
recomendaciones que nosotros ahora mismo estamos ya teniendo en cuenta para estudiarlas y, en su caso, aplicar medidas que se proponen. Yo creo que estamos dando un paso fundamental. En Cantabria, yo creo que esta legislatura está avanzando en distintos sistemas de seguridad. Ya hace poco tuvo mucho eco la actuación que se está desarrollando para evitar las intrusiones de la fauna salvaje y la fauna, digamos, ganadera, doméstica en las vías de las carreteras. Esto yo creo que es un paso más y también es una muestra de colaboración entre instituciones, puesto que tanto la Real Academia de Ingeniería como la Universidad de Cantabria tienen algo que aportar, la Consejería de Obras Públicas también lo tiene que aportar y, sobre todo, recoger esto. Y, bueno, en principio no quiero extenderme más, solamente que estamos muy satisfechos de cuál ha sido el resultado del estudio y que esperamos que esto siga avanzando y se siga imponiendo, porque en un futuro yo creo que toda esta metodología pues van a ser de gran utilidad. Y le voy a pasar la palabra al rector, don Ángel Pazos, de la Universidad de Cantabria. Luego, a continuación, tendrá la palabra Javier Pérez Vargas, que es el presidente el gerente de la Real Academia de Ingeniería, y luego Enrique Castillo, que es el autor, junto con Zacarías Gández, nos explicará un poco el proyecto con una pequeña proyección. Y sin más, le paso la palabra a nuestro gerente. Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo no voy a entrar obviamente en los aspectos más técnicos del proyecto, que luego comentará un poco Javier Pérez de Vargas y sobre todo seguro que Enrique Castillo. Lo que sí quiero, desde el punto de vista general de la universidad, es subrayar dos cosas que ya de alguna manera ha tocado el consejero. La primera es que este es un ejemplo de la colaboración entre la Universidad de Cantabria y el Gobierno, en este caso la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Como saben y como hemos comentado otras veces, la Universidad de Cantabria es una institución que tiene en primer lugar, entre otras muchos compromisos, pero el primer compromiso que tiene obviamente es con Cantabria y por lo tanto tiene que estar siempre en primera línea de aportar todo aquello que en este caso desde el Gobierno se le pida, si puede ser útil para ayudar a resolver los diversos problemas que se dan. Y el segundo aspecto que quería decir es que precisamente los resultados, ¿no?, de este estudio que hoy vamos a presentar y que procede, como decía el consejero, de un convenio que firmamos pues hace prácticamente un año, de los primeros convenios que yo tuve la oportunidad de firmar como rector, decía que los resultados de este convenio son un muy buen ejemplo de algo que siempre desde la universidad, y en este caso en colaboración con la Real Academia, hay que reivindicar, y es que el trabajo que hacemos de investigación y de innovación en la universidad es un trabajo que realmente puede aplicarse y puede resolver problemas del día a día, que no nos quedamos solo, como a veces se puede pensar, en una investigación muy teórica, muy a lo mejor de alto nivel de calidad, pero muy separada de lo que de verdad luego le interesa al ciudadano. Como ahora verán, es un ejemplo extraordinario de cómo aplicar una metodología de gran rigor, una metodología que está en la línea de las mayores exigencias a nivel internacional, cómo aplicar una metodología, digo, de gran rigor, de gran nivel investigador, a abordar con mucho detalle un problema como es el de la seguridad en las carreteras, ¿no? Ya verán enseguida cómo a base de identificar una serie de factores, a base de hacer un seguimiento y un estudio de cuáles son los diversos ítems que hay que tener en cuenta en los problemas de seguridad en carreteras y aplicando, como decía el consejero, una serie de metodología de tipo matemático, de tipo probabilístico, se puede llegar a una serie de conclusiones que de verdad van a permitir, en este caso en Cantabria y probablemente, como también decía el consejero, con un interés que este proyecto ha despertado más allá incluso del ámbito autonómico, digo que
esos resultados de esa investigación van a poder ser realmente un elemento que permita mejorar la seguridad de las carreteras y, por tanto, mejorar en términos de salvar vidas, mejorar en términos de manejo presupuestario. Insisto que para mí, como rector, lo importante de verdad es reivindicar que el trabajo que hacemos en la universidad es verdaderamente útil para la sociedad y, en este caso, para la sociedad de Cantabria. Yo no me extiendo más porque, insisto, que entiendo que lo que desean es oír ahora pues, los aspectos más técnicos y más detallados del proyecto. Gracias, rector. Hace efectivamente un año, pues yo creo que desde la Real Academia de Ingeniería se recibió con un entusiasmo, casi como un reto, esta iniciativa de la firma de un convenio que efectivamente fue particularmente significativo. Desde el punto de vista que permitió la reunión, la alineación de esfuerzos de la Administración Pública, una consejería de Obras Públicas y Vivienda, del Gobierno de Cantabria, con un compromiso particularmente firme con el servicio al ciudadano y con la mejora de su bienestar y de su seguridad. Yo creo que fue un primer gesto que fue especialmente valorado desde la Real Academia de Ingeniería. Una participación también con un entusiasmo enorme de la Universidad de Cantabria, una universidad que yo creo que hay que confirmarla como en la punta de lanza de todo aquello que tenga que ver con la investigación y con la innovación. Y humildemente un compromiso también desde esta Real Academia de Ingeniería, que de alguna manera trabajamos por la promoción, por la excelencia, por el desarrollo de la ingeniería, de la innovación, efectivamente en toda España y en entornos particularmente interesantes como es nuestra Cantabria. Hoy nos reúne esta presentación de una metodología particularmente innovadora. Una metodología que a través de las publicaciones especializadas se ha confirmado como de enorme interés internacional. Enorme interés internacional que fue identificado pues efectivamente con una visión que yo creo que ha sido envidiable por el consejero y nos otorgó ese voto de confianza que nos permitió desarrollar esta metodología en un entorno tan atractivo como es Cantabria. Con eso quiero decir de una forma muy clara que Cantabria se ha posicionado en la punta de lanza tecnológica en el desarrollo de estas metodologías para la gestión preventiva de seguridad. Tomo el testigo que ha puesto en mi mano el rector, haciendo énfasis en la componente innovadora de esta metodología. Al final se trata de confirmar que efectivamente los esfuerzos de nuestros investigadores, de nuestros ingenieros, de nuestros profesionales tienen una aplicación muy directa en el bienestar de la ciudadanía. Y entender que las correspondientes administraciones deben de entenderse como el catalizador, como el canal adecuado para materializar ese compromiso de los desarrollos tecnológicos con la evolución de la sociedad y con el bienestar de las personas que integramos esa sociedad. Hay una característica particularmente importante que hay que referirse como el carácter preventivo de esta metodología. Yo creo que todas las personas que estamos en esta sala estamos quizá tristemente acostumbrados a ver esa señal que identifica ese cambio de rasante, esa curva con un punto negro. Tengo que recordar que el modelo de identificación de los puntos negros siempre es a posteriori, en el sentido de que tristemente tienen que haber sucedido bastantes accidentes en la misma curva, en el mismo cambio de rasante, en el mismo cruce, para que efectivamente se identifique esa curva o ese cambio de rasante como punto negro. Una de las novedades, de las innovaciones, quizá de las grandezas de esta metodología es su carácter preventivo, en el sentido de que no tendremos que esperar que suceda ningún accidente para tomar las medidas que sean necesarias para evitar efectivamente que ocurra ningún accidente en el futuro próximo o lejano. Hay otra peculiaridad que yo creo que también es relevante y merece la pena citarla, que es la eficiencia de la metodología. Está claro que vivimos todavía en unos años en los que tenemos que prestar mucha atención a la eficiencia de los recursos económicos que tenemos que administrar. Es por eso que esta metodología se ha orientado precisamente a la mejora de esa eficiencia. Con el desarrollo de esta metodología vamos a
permitirnos priorizar cuáles son las intervenciones más urgentes, desde el punto de vista que la falta de intervención podría generar quizá algún siniestro, algún accidente. Acabar ya insistiendo en nuestros agradecimientos desde la Real Academia de Ingeniería a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por supuesto a la Universidad de Cantabria y mostrar todo nuestro compromiso, todo nuestro interés en continuar dando apoyo a esta gran tierra que es Cantabria en proyectos como este o cualquier otro tipo. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia. En primer lugar, decir que, por supuesto, es un programa que se ha patrocinado por el Gobierno de Cantabria y la Consejería de Obras Públicas. Nosotros estamos muy agradecidos a que han confiado en nosotros. Ha sido una colaboración de la Universidad de Cantabria y la Academia de Ingeniería. Me parece que eso es muy importante porque creemos que las decisiones importantes a nivel técnico deben consultarse también con los expertos en la materia. Entonces, en ese sentido, las universidades y las academias están jugando su papel, que es el de apoyo a la sociedad española. Bueno, hemos preparado un pequeño resumen. Quiero mencionar a Zacarías Grande, es coautor de este trabajo y tiene una importancia enorme, o sea que yo hablo en nombre de los dos. Y hemos preparado una serie de transparencias para brevemente explicarles el proyecto. En primer lugar, la motivación. La motivación se basa en 4 puntos fundamentales. Primero, evidentemente, la preocupación por el alto número de accidentes. En segundo lugar, el interés y el apoyo del consejero desde el primer momento en disponer de un análisis de seguridad de carreteras de alta calidad. En tercer lugar, las grandes ventajas de las redes bayesianas, que es la herramienta que hemos utilizado, que es una herramienta novedosa y que es la mejor para la evaluación de la seguridad de las carreteras y de la cual nosotros tenemos experiencia adquirida en otros campos, concretamente en la seguridad nuclear y en el ferroviario. Les recuerdo que el primer análisis probabilista de riesgos de una central nuclear española se hizo en la Escuela de Ingenieros de Caminos de esta universidad para Nuclenor y fue la primera vez que se hizo en España. En eso participamos, yo tuve la suerte de ser el director y ahí fue donde aprendimos estas técnicas muy desarrolladas que en la ingeniería nuclear ya llevan bastantes años funcionando, pero que en otros ámbitos no se habían incorporado todavía. Y por último, esta posibilidad de presentar por primera vez este análisis y subir el nivel de la evaluación de las carreteras al que tienen las centrales nucleares, que como ustedes saben son muy delicadas y exigen una gran alta calidad. Para expresar un poquito cómo funciona el proyecto, hemos puesto aquí este esquema. Entonces, les vamos a explicar cómo es. En primer lugar, se recorre la carretera y se graba un vídeo para detectar todo lo que se encuentra que puede estar relacionado con la seguridad. Entonces, ustedes van paseando, ven peatones, ven curvas, ven que hay determinada zona la visibilidad es regular, que hay árboles que pueden tapar al crecer las ramas, las señales, que hay ciclistas, lo ven ustedes. Entonces, nosotros vamos recorriendo la carretera y vamos identificando todos y cada uno de los elementos que pueden producir accidentes. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos hecho eso, podemos representar aquí pues todos esos elementos, todos los tipos de señales. Entre señales hay taludes que pueden deslizar, el pavimento puede estar mal los arcenes, todo eso. Entonces, nosotros vamos identificando esos valores y los vamos a reproducir en el modelo. Seguidamente, tenemos que poner las variables que influyen por cada ítem. Hay que identificar en una curva qué es lo que influye, en un cambio de rasante qué es lo que influye. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una vez que tenemos esas variables identificadas, lo que hacemos es, tenemos que mirar cada variable de quién depende, porque es muy importante saber, por ejemplo, la atención del conductor, de qué depende, cómo va evolucionando a lo largo de la conducción y a lo largo de la carretera. Depende de cómo sea la carretera, de las señales que haya, de la temperatura, del día que haga, de todo, ¿no? Bueno, entonces nosotros identificamos esas variables y las dependencias y construimos la red bayesiana con estos gráficos, que cada circulito representa una variable y las líneas, quién depende de quién. O sea que nosotros conocemos todas las variables que influyen y que estamos reproduciendo lo que hay realmente en la carretera, y eso es lo que tenemos en primer lugar a nivel cualitativo, qué depende de qué. Finalmente hay que cuantificar, porque nosotros queremos saber probabilidades de esos sucesos de determinados eventos. Y entonces tenemos que asignar probabilidades. Y hay un proceso muy complejo que es asignar lo que se llaman las probabilidades condicionales, que nos van a permitir, junto con el esquema cualitativo, poder definir y responder a cualquier pregunta sobre probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto? ¿Si ha ocurrido esto? ¿No ha ocurrido lo otro? ¿O ha ocurrido tal? Todo eso lo podemos responder una vez que lo tenemos. Una vez que hemos hecho eso,
pues se puede meter los datos de una carretera y sacar resultados. Lo más importante que hace el programa es darnos un escáner de la carretera. Es decir, hay un gráfico que nos va dando una curvita que en determinados momentos tendrá un salto muy grande. Eso indica la probabilidad de que en ese punto concreto haya un incidente. Entonces, nada más observar el gráfico, nosotros detectamos dónde están los puntos más peligrosos. Pero está cuantificado. No es que te diga este punto es peligroso y cuánto es de peligroso. ¿Cuál es la frecuencia de accidentes cada año, por ejemplo? Entonces, una vez que tenemos hecho eso, si nos sale un valor que llama la atención porque es alto, podemos tomar medidas para corregirlo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una señal que plantea una curva que plantea, pues que lo veo bien ya. Sí. Bueno, hay un elemento que tiene un problema y nosotros hacemos una corrección. Al hacer la corrección volvemos a meter los datos en el programa y nos dice cómo cambia. Y entonces aquí podemos ver que este salto que aquí aparecía, que está en rojo, es esta línea abajo en verde donde ya no hay tal salto. Luego hemos corregido ese problema. Entonces nosotros podemos, antes de decidir, podemos manejar varias alternativas y ver cuál es la más barata, la más eficiente y demás. Bueno, seguidamente, lo que hacemos, pues nosotros tenemos la realidad de la carretera, que es esta que está aquí, y la reproducimos mediante una realidad matemática, una modelización matemática. Entonces, esas variables reproducen el comportamiento de cada uno de esos elementos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, con ese elemento ya realizamos el escáner. Aquí tenemos tramos de carretera, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y se ve qué elementos hay en cada carretera, sabemos cuál es la estructura de las variables para que nosotros podamos estudiar las dependencias, pero lo más importante es que vemos el escáner. Esto es como un electrocardiograma, un encefalograma, donde nosotros estamos viendo qué está pasando en cada momento. Entonces hay determinados momentos donde hay zonas donde hay más pendiente, hay zonas, aquí hay un salto muy grande, aquí hay otro salto importante. Entonces nosotros vamos detectando y miramos en qué lugar se está produciendo esa frecuencia de accidentes. Y además lo importante es que es antes de que se produzcan, no necesitamos que se produzcan. Nosotros evaluamos, o sea, los accidentes, un año se produce aquí y aquí, pero el año siguiente puede producirse aquí y allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto no es necesario que se produzcan los accidentes para que nosotros podamos evaluarlos. Nosotros, por un lado, evaluamos la accidentalidad observada. Este es el tramo de Viveda-Suances, y aquí es lo que se ha observado en los últimos 10 años. Entonces, dibujamos una serie de circulitos de un color oscuro cuando ha habido muertos, un color más claro cuando es grave y cuando es leve, un tono más claro. Y luego el diámetro del círculo es proporcional a la raíz cuadrada del número de accidentes. Cuanto más grueso, más accidentes hay, pero de tipo leve hay, ¿no? Entonces nosotros, esto es lo que ha ocurrido y nosotros con nuestro modelo lo hemos evaluado y sacamos la predicción para el futuro, con lo cual podemos determinar qué tramos son los más peligrosos. Seguidamente detectamos cuáles son los 15 o 20 lugares más peligrosos para gastarnos el dinero ahí y no tirarlo en otros que son menos peligrosos, que son menos efectivos. Luego, en esos puntos críticos, el programa nos da esta información, la traza de la carretera, dónde está situado el punto concreto, nos saca automáticamente, va a Google y saca una ortofoto y nos la da para que veamos exactamente, aquí se trata de una intersección y demás. Y luego nos da también la evaluación nuestra de probabilidades, y eso en todos los puntos, de manera que nosotros podemos acceder a cualquier lugar de la carretera y tener esta información. Seguidamente, esto es el resultado de haber aplicado a las 3 carreteras que hemos dicho, la 131, 132 y CA 142. Entonces, se puede ver que lo que se consigue en 10 años es un ahorro de 15 millones de euros, simplemente con una inversión de cambios de señales, unos 25.000 euros. Luego ya si se quiere ahorrar un poco más, a lo mejor ya cuesta más. Pero es importante ver que con 25.000 euros nosotros somos capaces de poder ahorrarnos 15.700.000 euros en 10 años. Esto evidentemente le puede interesar mucho a las compañías aseguradoras. Bueno, y concretamente, ¿cuáles son ya las aportaciones que hace la nueva metodología? Primero, realice un escáner de la carretera. La carretera hacemos el vídeo, tenemos toda la información, la elaboramos y obtenemos un escáner. En segundo lugar, identificamos los puntos de mayor peligrosidad de la carretera sin necesidad de esperar a que se produzcan los accidentes, que eso es muy importante. Seguidamente, determinamos las circunstancias de cada accidente. Si en una curva hemos visto que es peligrosa, el programa nos permite decir cuáles son las circunstancias más frecuentes en las que se producen accidentes en la curva. Y esto es muy interesante, porque muchas veces vamos buscando que creemos que es cuando llueve, cuando nieva, creemos que es un conductor novel,
creemos que va con una velocidad muy alta, creemos que va distraído, y no, señor. Se observa que la mayor parte de las veces, por ejemplo, aquí el 75% de las veces, se produce en un clima medio, no hace falta que nieve, es simplemente con lluvia. No lo producen ni motos ni vehículos pesados, lo producen los automóviles. Aquí se ve que en este caso es por distracción, pero también hay casos en que puede estar atento. En este caso no es así, pero es así. Y luego la velocidad a la que se suele producir y luego las consecuencias, si es severo, medio o grave. Entonces, podemos saber perfectamente cuál es la causa y dirigir las acciones correctoras a la causa concreta. No tenemos que dirigir a los noveles o a tener una acción durante la noche porque vienen del fin de juerga o lo que sea. ¿Y por qué no? Porque a lo mejor eso solamente es el 2% de los casos y a lo mejor el 80% se produce durante el día por gente normal como nosotros, que somos muchos más. Bueno, entonces esto es importante. Podemos definir las causas de los incidentes. Una vez que se ha producido un accidente, decimos que se ha producido, ponemos toda la información que tenemos y nos calcula la probabilidad de que la causa sea una u otra. Y luego, añadiendo más información, podemos ir descartando porque va recalculando todas las probabilidades. Y nos ayuda, evidentemente, en la toma de decisiones, porque la probamos con el programa y si da resultado la aplicamos y si no, ponemos otra. Y, además, podemos optimizar los recursos de la mejora de la seguridad, ya digo, porque nos gastamos el dinero en lo que realmente es barato y mejora mucho, y no en aquello que es muy caro y que produce una mejora pues relativamente pequeña. Y luego podemos predecir los tramos, las zonas de concentración de accidentes, ya digo, sin necesidad de que se produzcan. Es importante que ustedes sepan que hemos publicado 2 artículos sobre estos temas y otro que está a punto de ser publicado, que está en la última revisión, en la revista número 1 de Ingeniería Civil del mundo. Eso es importante porque es un refrendo al programa, refrendo al método que hemos utilizado. Además, es una revista que es muy excepcional porque manda normalmente a 10 revisores cada artículo, cosa que es totalmente, yo no lo he visto en ninguna revista más que esa, como mucho mandan a 5, a 6, pero esta manda a 10, con lo cual ha habido mucha gente que ha revisado los trabajos que hemos hecho y lo ha refrendado. Bueno, y eso es todo. Nada más que agradecerles su presencia en esta sesión.